y comenzar con la clase de hoy, ¿ya? Entonces, primero vamos al enunciado. La clase de hoy ya vamos a dejar de lado esta descripción microscópica de la termodinámica, que nos fue útil para entender este concepto de la entropía. Y vamos a empezar a estudiar lo que se llama como procesos termodinámicos. Es decir, que yo tengo mi sistema, típicamente un gas, y voy a hacer algo a este gas, sea como comprimirlo, expandirlo, darle calor, o cualquier otro tipo de proceso que se les pueda ocurrir. Entonces, vamos a calcular cómo cambia este gas en este proceso y qué cantidades de trabajo y calor necesita el gas para el cambio que yo quiero hacerle, ¿sí? Entonces, para familiarizarnos un poco con estos conceptos, vamos a agarrar primero el problema 1, que dice, transformaciones de un gas ideal. Nos dice, considera un gas ideal monoatómico de estado E1, B1, N, que es sometido a un proceso termodinámico que lo lleva al estado E2, B2, N. Recuerden que desde la descripción microscópica, estos tres valores bastan para determinar el estado de un sistema, ¿no es cierto? La entropía es una función de estos tres valores. Ya. Y que sea gas monoatómico ideal significa que la energía tiene esta forma, ¿sí? La energía solo depende de la temperatura, eso es que sea ideal, y monoatómico me dice el valor de esta constante que acompaña a T, ¿sí? Que corresponde al valor de la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces la pregunta 1 nos dice que representemos ambos estados en un gráfico PV, ¿sí? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es en el gráfico PV donde nosotros vamos a hacer casi todos los cálculos. ¿Por qué? Porque el trabajo se calcula como la integral de P de B, ¿sí? Entonces el trabajo en el gráfico PV representa un área, lo que es más sencillo entenderlo. Ya. Entonces vamos a escribir acá entonces problema 1. En la parte 1 se nos pide entonces que llevamos desde el estado E1, B1, N, a otro que es E2, B2, N, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que transformar este estado que está en, ¿no es cierto? Está escrito en términos de la energía, el volumen y el número de partículas. Quiero llevarlo a una representación en presión, volumen y número de partículas. Como n no cambia, esta variable es irrelevante, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esta transformación simplemente tenemos que aplicar las ecuaciones de estado del gas ideal. Es decir, tenemos que aplicar que E es igual a 3 medios NKT y PV igual NKT. ¿Ya? Entonces, con esto yo me doy cuenta de que NKT es justamente PV, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo que la presión es igual a 2/3 de la energía dividido en el volumen. Entonces estos estados de acá, E1, B1, N y E2, B2, N, en PV, van a corresponder a aplicar esta transformación que tenemos acá. P en función de E y B. Entonces ahora los estados van a ser lo llevamos desde un estado P1, que es 2/3 de E1 partido en B1, como B1, N, y lo llevamos entonces al estado P2 igual 2/3 E2 partido en B2, N. ¿Sí? Entonces, ahora, esto en el diagrama PV, que vamos a graficar acá, este va a ser P y este va a ser B, corresponde simplemente a dos puntos, ¿no es cierto? Punto aquí y un punto acá.
Este punto es el punto P1, B1, y este será el P2, B2, ¿sí? Solo voy a saber sus posiciones una vez que me digan el valor de E1, B1 y E2, B2, ¿sí? Esto es solamente una representación. Naturalmente siempre van a estar en el cuadrante positivo, ¿no es cierto? Ya que P2, ya que la presión y el volumen son cantidades positivas. Pero puede pasar que, por ejemplo, uno esté acá y el otro esté abajo, estén a la misma altura, etc. Eso depende de, de los valores de E, B y N. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso, tenemos la pregunta 1. ¿Sí? Simplemente en el gráfico PV, dos estados son dos puntos. Ya. Ahora me dice que unamos ambos estados con una recta y calculemos el trabajo y calor para el gas en ese proceso termodinámico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer acá la parte 2. Entonces teníamos nuestro gráfico PV. P y B. Teníamos los dos estados representados por puntos. Y me dice que yo los una por una recta. Entonces si va desde el estado 1 al estado 2, la recta tiene este sentido. Ya. Entendamos primero qué significa este gráfico que nosotros hicimos. Como un punto en el espacio PV es un estado termodinámico, una recta es, ¿no es cierto?, un conjunto infinito de estados termodinámicos. Entonces esta recta representa que este estado sufrió un proceso reversible, pasando por todos estos estados termodinámicos de equilibrio hasta el estado 2. ¿Ya? ¿Y qué nos pedían? Nos pedían que calculáramos el trabajo y el calor. ¿Ya? Ups, me equivoqué. Aquí. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale delta omega y cuánto vale delta Q? ¿Ya? Entonces, ahora recuérdense de lo que les dije al inicio, que vamos a representar típicamente los estados en el diagrama PV, porque en este diagrama delta omega es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque d omega, ¿no es cierto?, es menos P de B. ¿Sí? Entonces, si uno omite el signo y calcula entonces delta omega como menos la integral de P de B desde un volumen 1 a un volumen 2, esto representa... ¿Alguien dijo algo? ¿Una pregunta? ¿No? Esto de acá, ¿no es cierto?, es un área bajo una curva. ¿Sí? Entonces, en un gráfico PV es más o menos sencillo calcular trabajos. ¿Sí? Entonces, cuando es más o menos sencillo calcular trabajo, entonces, una vez calculo delta omega, delta Q lo obtengo simplemente como delta E menos delta omega. ¿Sí? Y delta E típicamente también es fácil de calcular porque es una cantidad que depende solamente de los estados inicial y final. Una consulta, ¿Sí? Adelante. que hayas puesto el punto 1 y el punto 2 de esa forma, como separados por una diagonal, ¿es un caso arbitrario? ¿Los podrías haber puesto en cualquier lugar que fueran separados? ¿O Claro, sí, 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 porque el lugar donde están estos puntos 1 y 2 depende de estas cantidades que me dieron al inicio. Dependen de E1, B1, E2 y B2. Entonces, mientras yo no las sepa, las puedo poner en cualquier lado. Lo importante es que los voy a unir con una recta. ¿Ya? Entonces podría haber puesto dos puntos, no sé,
punto aquí y acá, unido con una recta así, y este sería el 1', el 2'. Esto sería para distintos valores de E, B, EB. ¿Sí? Pero estas posiciones, una vez que dicen los valores iniciales y los valores finales de la energía y el volumen, tienen ocupan un punto fijo en este diagrama. ¿Sí? Entonces estamos haciéndolo, digamos, en un caso general. Ah, ya. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si, no sé, pues, E1 y B1 valen ambos 1, y E2 y B2 valen ambos 2, se va a traducir en mi diagrama PV en los puntos que van a ser P igual 2/3, 1, y el punto final sería entonces P igual a 2/3, 2. Entonces estaría, por ejemplo, significaría entonces un P1 que está en 2/3, 1, y el punto final sería 2/3, 2. Sería más o menos esta situación que estamos viendo ahora. ¿Sí? Ya. Pero entonces, lo importante es que en el diagrama PV el trabajo es fácil de calcular. ¿Sí? Y si quiero calcular el calor, típicamente es sencillo calcularlo como delta E menos el del trabajo. Porque este de acá, fácil de calcular, ¿no es cierto? Y este de acá depende solo de 2 y 1. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué significa la raya en el DW? Ya, esa es una buena pregunta. La raya significa que esta cantidad va a depender del camino que yo elija. ¿Ya? Es decir, un camino significa una trayectoria en el diagrama PV. En este caso yo considero trayectoria que me une el punto 1 con el punto 2 mediante una recta. Pero si yo, por ejemplo, consideraba una trayectoria que fuera del estilo pasar primero por una horizontal y después por una vertical, el valor de delta W va a cambiar. ¿Sí? Si te fijas, en el caso 1, delta W va a ser el área bajo esta curva de acá. Entonces va a ser un área que corresponde a este achuramiento. ¿No es cierto? Esto va a ser delta W en el camino, llamémosle camino 1, y al rojo llamémosle camino 2. Mientras que en el camino 2, voy a hacer otro diagramita, PB, tenemos los puntos, ¿no es cierto?, unidos por la recta, pero yo hice otro camino, que es el camino C2. En el camino C2, el trabajo es el área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces solamente correspondería a esta área de acá. ¿Sí? Entonces, uno le pone rayita al diferencial de omega para decir que esto de acá, diferencial inexacto. ¿Sí? Y significa que entonces, cuando yo quiero calcular el trabajo en algún proceso termodinámico, va a depender del proceso naturalmente. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es similar a cuando ustedes, por ejemplo, en mecánica, estudiaban lo que eran las fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Sí? Acuérdense que las fuerzas conservativas, si yo hago un trayecto cerrado, el trabajo que hacen es cero, ¿no es cierto? Cosa distinta que en el caso en que la fuerza es no conservativa. Entonces es la misma idea, ¿sí? Ya. Entonces, si no hay más dudas, ¿hay otra duda más? Buenísimo, muchas gracias, ya, perfecto. Ya, entonces, queremos calcular estas cantidades, ¿no es cierto? Delta W y delta Q, es lo que nos pedía la pregunta. Entonces uno parte con delta W porque es la más fácil, yo les comenté en el diagrama PV, ¿sí? Entonces, delta W yo les comenté que iba a ser el área bajo esta curva de acá, ¿no es cierto? Entonces esta área corresponde simplemente a un rectángulo más un triángulo, ¿sí? Entonces, si dibujamos acá, voy a dibujar de nuevo el diagrama. PV, los puntos, y yo quiero calcular, ¿no es cierto?,
el valor de esta área, que va a corresponder a delta W. Entonces separo, ¿no es cierto? Porque yo conozco los puntos acá, P1, B1, y conozco los puntos B2 y P2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser delta W? Simplemente la suma de dos áreas, el área de un rectángulo, entonces va a ser P1 por delta B, más el área del triángulo, que es área, es base por altura dividido en 2, entonces va a ser delta B, delta P, medios. ¿Sí? Y, importante esto, yo dije que unía el estado 1 con el estado 2. Entonces el sistema va desde el estado 1 al estado 2. Entonces, si uno quiere ser formal, aquí a uno le falta, ¿no es cierto?, un signo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a terminar el signo? Uno lo hace formal, delta W es igual a menos la integral de P de B, y esto va desde el volumen 1 al volumen 2, ¿sí? Porque partí en el volumen 1 y llegué al volumen 2, ¿sí? Entonces, la integral, en este caso sin el signo, es área, ¿sí? Entonces, yo aquí calculé área, ¿no es cierto? Por lo tanto, el signo es un menos 1, ¿sí? Cosa distinta hubiera sido, por ejemplo, si yo hubiera tenido el caso en que voy desde el estado 2 al estado 1. Si voy desde el estado 2 al estado 1, delta omega me quedaría entonces menos integral desde B2 hasta B1. Parto en el estado 2, llego al estado B1, P de B. Entonces, para que esto signifique área bajo la curva, esta curva de acá, tengo que dar vuelta a estos signos, entonces me queda simplemente entonces más integral desde B1 hasta B2. ¿Sí? Entonces, cambiar de dirección en el sentido de esta curva hace que el trabajo cambie de dirección, ¿no es cierto? Cambie de signo. En un caso, el gas se expandió, por lo tanto, perdió energía. En otro caso, el gas se comprimió, por lo tanto, ganó energía. ¿Sí? Perdió energía porque al expandirse está empujando lo que está afuera. ¿Sí? Hace trabajo. Ya. Entonces, tenemos el valor de delta W, es este. Y ahora nos falta, ¿no es cierto?, delta Q. Para tener delta Q, necesitamos delta E. Delta E es E2 menos E1. Y E2 menos E1 es un dato, ¿no es cierto? Porque yo parto desde el estado E1 y llego al estado E2. Por lo tanto, esto de acá es un dato. Y entonces tengo delta Q simplemente como delta E menos delta W. Y terminé la pregunta 2. ¿Alguna duda con ello? ¿No? Ya, entonces vamos a la última pregunta de este ítem. Esa pregunta es la siguiente, dice, calcule el cambio de entropía que sufrió este gas. Ya. Entonces, esta pregunta es, bueno, siempre es algo que uno lo confunde, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo en este diagrama, ¿no es cierto?, este en particular, ¿qué es lo que hice? En esta línea hay infinitos puntos que representan un estado de equilibrio del gas, ¿no es cierto? Entonces, en cada punto está en equilibrio, y si yo me muevo muy lentamente, entonces puedo decir que este proceso va a ser cuasi estático o reversible. ¿Ya? Pero aquí es donde uno se tiene que confundir. El proceso que sufre el gas es reversible. Me preguntan cuánto cambió la entropía del gas. Uno estaría tentado a decir que eso va a ser cero porque es reversible, entonces la entropía no aumenta. Ya, ese es el primer error, y es que para que haya un proceso termodinámico, el gas tiene que estar interactuando con algo. ¿Sí? El gas no va a ser espontáneamente
de irse desde este punto a este punto de acá. Algo lo está obligando a hacerlo. Entonces, en efecto, si vamos a responder la pregunta 3, se tiene que cumplir que delta S total sea igual a 0 por ser reversible. Pero delta S total va a ser delta S del gas más delta S de otros agentes del proceso. Que yo no conozco, no está especificado, ¿no es cierto? Un proceso idealizado en el que voy desde un estado a otro reversiblemente unidos por una línea recta en el diagrama PV. Entonces la segunda ley me va a asegurar que cuando yo calcule esto, lo puedo calcular. Entonces esto va a ser simplemente menos delta S del gas. Cosa de que da la reversibilidad del proceso, se me cumple que la entropía del universo no aumenta. ¿Hay una duda ahí? ¿Puedes aumentar un poco el grosor del lápiz para que se vea mejor la pantalla? Sí. Déjame ver cómo se hace eso. A ver. Ahí está mejor, creo. Este es más guatón. Voy a ponerlos todos guatones. Ya. Entonces, esta es la interpretación correcta que hay que darle a la segunda ley. ¿Sí? Pero el gas sí puede cambiar su entropía. Entonces, calculemos cuánto cambia la entropía del gas. ¿Ya? Entonces, para calcular la entropía, cómo cambia la entropía del gas, uno va a su primera ley de termodinámica, de E igual a dQ más de omega. ¿Sí? Y entonces acá vamos a usamos lo que sabemos del gas ideal. ¿Qué sabemos? Sabemos las relaciones que les dije antes, que son que la energía, ¿no es cierto?, es CB de T y que PV es igual a NKT. Ya. Entonces, algo que hay que acordarse es que ds, si yo lo integro, es el cambio de entropía del sistema que estoy estudiando, ¿no es cierto? Y ds, uno lo calcula como el de Q reversible dividido en la temperatura. ¿Ya? Entonces el primer paso natural es despejar desde esta ecuación de acá de Q. Entonces hagamos eso. Entonces nos queda que el de Q es igual al dE menos dW. Y acá voy a usar proceso reversible. Cosa de que en todo momento el gas esté cumpliendo las ecuaciones de estado. Estas de acá. Entonces voy a usar entonces que esto es menos PdV. Con la presión siguiendo esta ecuación de acá. Y dE es CB de T. ¿Sí? Por lo tanto, si yo calculo de Q partido en T, que esto es igual a el diferencial de entropía, es CB de T partido en T, más, porque tengo menos menos, y acá reemplazo el valor de la presión, NKT, con el T que divido se me elimina el T, y me queda entonces NK partido en B de B. Ya. Entonces, tengo un diferencial de entropía. ¿Cómo calculo delta S? Porque fíjense que aquí tengo un diferencial y si yo quisiera aplicar una integración es un poco raro porque a este lado me quedan dos diferenciales distintos. Entonces, ¿cómo uno soluciona ese problema? Entonces lo que uno hace es que ahora
voy a representar la entropía como una función de temperatura y volumen. Esto es lo que me dice esta fórmula. La entropía está cambiando cuando cambia la temperatura y cuando cambia el volumen. ¿Sí? Entonces voy a hacer un gráfico T, B, y tengo el estado 1 y el estado 2. ¿Sí? Estoy en otro plano. Estoy ahora en el plano TB. Por lo tanto, los puntos que yo dibujé antes en el espacio PB se traducen de otra forma a este otro espacio. ¿Sí? Pero hay una regla que los relaciona, porque acuérdense que tenemos las ecuaciones de estado del gas ideal. Ya. Entonces lo importante es que yo quiero hacer esta integral. ¿Sí? Quiero encontrar delta S de este camino. Integral del estado 1 al estado 2. Entonces ahora explotamos el hecho de que de S es exacto. ¿Sí? Entonces de S es exacto, entonces delta S no depende del camino. Y esto es súper útil, porque yo podría usar entonces, por ejemplo, un camino súper complicado. Ups. Podría usar un camino que parece más o menos trivial, una recta, pero ninguno de estos es fácil de integrar, porque me sigue apareciendo la mezcla de dt con dv, pero fíjense que si yo elijo el siguiente camino, elijo un camino primero a temperatura constante, y luego lo uno con otro a volumen constante, en este camino de acá, dt es igual a 0, y en este de acá, dv es igual a 0. Entonces ahora puedo integrar de manera más natural. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a quedar? Va a quedar entonces, calculo delta S en el camino 1, luego delta S en el camino 2, y delta S total del gas va a ser la suma de los ambos caminos. Entonces en el camino 1, llamemos a este el camino 1, y a este el camino 2. ¿Sí? Entonces en C1, delta S va a ser, dijimos que el dt es 0, entonces nos queda integral nk de B partido en B, y va desde un volumen 0 hasta el volumen final. Esta integral es sencilla, nk logaritmo de volumen final partido volumen inicial. Luego voy al camino 2. Entonces delta S, este es delta S de C1, voy a anotarlo explícitamente, delta S de C2. En este camino de B ahora es 0, entonces cambia según CB integral desde temperatura inicial a temperatura final de dt partido en t. Es la misma integral, entonces nos queda que es CB logaritmo de tf partido en t0. Entonces, concluyo con que delta S de el camino C1 más C2, que es el delta S del gas en este proceso, que depende solamente de los estados finales iniciales, por lo tanto el camino que use fue relevante, use un camino que fuera el más sencillo nomás, me queda. Voy a pasar esta cosa exponenciando lo que está dentro y esto igual para juntar los logaritmos en una sola cosa, usando la propiedad de que el logaritmo es la suma del producto. Entonces me queda el logaritmo de bf partido en b0 elevado a la nk por tf partido en t0 elevado a cb. Y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, yo después simplemente voy y reemplazo los valores acá. El volumen final sería el volumen 2, volumen 0 sería el volumen 1, y TF y T0 los tengo que despejar usando la regla de que E es CB por T, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces pasa que la temperatura es casi lo mismo que la energía para efectos de esta fórmula. Ya. Ya quedan 16 minutos de reunión, los voy a aprovechar nomás, haciendo el siguiente problema, si no hay dudas. A ver, ¿hay una duda? Ah, ya.
No hay dudas. Ya. Entonces, voy a alejarme un poco esta parte de la pizarra para que no se me mezcle. Ya. Entonces ahora vamos al problema 2. Problema 2, yo creo que vamos a alcanzar a leerlo y quizás hacer la pregunta 1. Después se va a acabar el tiempo de la reunión. Y nos tomamos 5 minutos de descanso y continuamos con el resto de auxiliar. ¿Okay? Ya. Entonces, vamos con el problema 1, el problema 2 en el tiempo que nos queda. Dice, ciclo termodinámico. Dice, considere un ciclo como el de la siguiente imagen, que opera con un gas ideal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un diagrama PV, ¿no es cierto? Y tenemos 3 puntos, 3 estados, que son unidos por procesos reversibles. ¿Sí? En uno tenemos un proceso diabático, un proceso luego isobárico, y luego uno isocórico. ¿Sí? Me puedo dar cuenta de eso porque en esta curva la presión fue constante y en esta curva el volumen fue constante. Y aquí adiabático me lo están diciendo. Entonces la pregunta 1 dice, al final de este ciclo, ¿el gas realizó trabajo o le fue realizado? ¿Ya? Esta pregunta es como para que entienda más o menos cómo es lo de los signos, porque el trabajo tiene este signo menos que a veces uno se confunde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les comenté, ¿no es cierto?, que el trabajo iba a ser el área bajo la curva. ¿Sí? Pero acá tengo una curva cerrada. ¿Sí? Entonces, voy a ir acá a mi pizarrita. Entonces, voy a dibujar acá el gráfico. Tenemos el ciclo. La diabática me va a salir un poco fea. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuánto vale delta W total? ¿Sí? Es decir, si al hacer este ciclo el gas al final recibió trabajo, es decir, sufrió un aumento de su energía interna, o hizo trabajo, es decir, sufrió una reducción de su energía interna para hacer trabajo sobre el sistema externo. Entonces la respuesta está dada por la dirección en la que yo voy ejecutando el ciclo. ¿Sí? Entonces para el ciclo que los dibujé yo, tengo la siguiente dirección. Pum, pum, pum. ¿Sí? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, en la curva AB, trabajo AB, es menos la integral de P de B, desde el estado A al estado B, ¿no es cierto? ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar menos toda la área bajo esta curva. ¿Sí? Entonces esto de acá representa área, y con el menos me queda un menos área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la expansión adiabática de ir de A a B, el gas perdió energía porque hizo trabajo sobre el sistema exterior. ¿Sí? Se expandió. Sin embargo, si yo voy del proceso de B a C, voy a anotarlo acá abajito, W de B a C, tengo menos la integral de P de B, pero ahora yo parto en B y llego a A. Perdón, parto en B y llego a C. ¿Sí? Y esto de acá representa un área negativa, y con el signo negativo atrás me da un área positiva. ¿Sí? Voy a anotarla acá en rojo, el achurado va a ser entonces el de acá. Entonces, me hago la pregunta, bueno, delta W total va a ser menos área más el área roja, ¿no es cierto? Menos área negra más el área roja.
Obviamente, el área negra es más grande que el área roja, entonces esto me da algo menor a cero. Es decir, gas hizo trabajo, perdió energía. Este perdió energía es bastante entre comillas, porque recuerden que en un ciclo vuelvo al mismo punto inicial, entonces si yo hago un ciclo completo, en este punto tengo la misma energía. ¿Sí? Me refiero a perdió energía porque en el caso, por ejemplo, de expandirse, lo que pasa es que, claro, parte de su energía se convirtió en este trabajo que se transmitió al medio externo. Pero naturalmente, delta Q total va a corresponder a menos delta W total, cosa de que se balancee la energía y quede en un balance que es nulo. ¿Ya? Pero lo importante es el signo del delta W total. Como es negativo, significa que el gas hizo trabajo sobre el medio. ¿Ya? Este de acá voy a tacharlo para que no se lo tomen muy en serio. ¿Sí? Ya, queda menos de un minuto en la reunión, así que voy a cortarla. Voy a subir otro link en 5 minutos más, ¿ya?